en la clase de hoy vamos a ver esas herramientas que nos van a servir para construir ese doble diamante. Los conceptos que giran alrededor de él, algunos ejemplos y las conclusiones como lo hemos venido haciendo en las diferentes clases que hemos tenido. Entonces, pues, el doble diamante tiene como varias fases, 4 fases específicas. Es un modelo para llegar a una solución rápida y llegar a un prototipado rápido. Entonces, estas fases, pues, cada una puede tener unas herramientas en las que nos podemos apoyar. Sin embargo, hay muchas herramientas si uno investiga en Internet puede encontrar demasiadas. Yo escogí las que de pronto he trabajado, algunas de las que he trabajado porque pues son cientos de herramientas y no todas las alcanzaríamos a ver, pero sí es importante que tengan en cuenta que de acuerdo a cada proyecto, a cada idea que uno esté trabajando, para solucionar el problema al cliente, pues podemos aplicar diferentes herramientas. Entonces, retomando lo que vimos en la clase pasada, este es el modelo del doble diamante. Y esas son las fases. Y vamos a ver pues, cuáles son las herramientas que nos pueden servir para la fase de descubrir, cuáles son las herramientas para definir, para desarrollar y para entregar. Es importante que acá empecemos a sacarle provecho a todo lo que hemos visto y empezar a coger estos conocimientos que hemos adquirido para poderlos aplicar. Porque finalmente lo que buscamos es que esto se vuelva práctico, ¿no? Porque la teoría es importante, pero si no la llevamos a la práctica, que es donde realmente uno puede validar los conceptos y aprender, pues no nos serviría. Entonces, en descubrir, en esta primera fase, que es la que encontramos acá como fase de investigación, tenemos primero una parte cuantitativa, que son números, datos, y escoger la información existente con respecto al proyecto que vayamos a trabajar. Entonces, estas cifras están relacionadas con que si yo estoy trabajando con una idea de deportistas, entonces en una ciudad, entonces puedo empezar a investigar cuáles son ese tipo de, cuántos son los deportistas de la ciudad, si son ciclistas, cuántos pueden haber en esa ciudad, si hay algún estudio que me ofrezca esos datos. Si por ejemplo yo tengo un producto para futbolistas y puedo encontrar la información de datos, de números, de métricas, de indicadores, pues estas cifras nos van a ayudar a esa primera fase de descubrir, porque acá en esta primera fase pues es donde estamos mirando como el tema del problema, pero también un poquito del cliente, porque el problema pues el que tiene el problema es directamente el cliente, ¿listo? Y otra forma, aparte de los datos que uno pueda conseguir acerca de las investigaciones. Bueno, otra fuente de información son las cámaras de comercio. Ahí casi siempre tienen estudios con datos relevantes de acuerdo a lo que uno esté necesitando. Y si ya el proyecto de uno es muy arriesgado, pues también fuentes de información y datos es lo que hay. Estudios es lo que hay. Te toca sentarse juicioso
a empezar a mirar qué es lo que le sirve a uno. Y las encuestas, pues son esta serie de preguntas que se les realiza a las personas con el objetivo de construir esos datos también. Entonces la idea es que estas encuestas sean rápidas, no sean demoradas y las preguntas sean muy concretas. En temas de investigación y de pronto algunos de ustedes tengan más conocimientos en temas de investigación de mercados. Pero lo que uno debe pensar también cuando realizas estas encuestas y cuando toma uno una muestra, que es como la cantidad de personas a las que voy a encuestar, si es una muestra grande, las preguntas tienen que ser casi que todas cerradas, en donde nosotros le hagamos de pronto preguntas de sí o no, o afirmaciones en donde puedan decir si está completamente de acuerdo, en desacuerdo, completamente en desacuerdo. Porque a la hora de tabular, si no hacemos ese tipo de preguntas cerradas para las encuestas, va a ser muy difícil después empezar a buscar como resultados, sobre todo cuando son a un gran número de personas. Ahora, los formularios de Google son muy útiles para eso. Uno monta la encuesta, se mete a Google y pone crear un formulario, ya crea el formulario, crear encuesta, y ya cuando la tenga armada con todas las preguntas, termina y ahí le aparece un link que es el que uno puede compartirle a las personas con las que está interesadas hacer la investigación. Entonces estas encuestas nos pueden servir para empezar a mirar esos datos de qué edades tiene nuestro cliente, en dónde vive, cuáles cuáles son sus ingresos, cuál es su nivel socioeconómico, que pueden resultar de preguntas cerradas, de encuestas y de números. Cuando ya necesitamos mirar a profundidad cuál es el cliente y cuáles son las características más importantes de esta persona, ahí sí tenemos que entrar a mirar temas cualitativos. Tema cualitativo también hace parte del descubrir. Tenemos esta primera opción que es observación y es una técnica de sentarse a mirar y descubrir las prácticas y experiencias que ocurren en un lugar determinado o con un cliente determinado. Entonces, si yo tengo ya al cliente al que le quiero proponer una solución que tiene un problema, yo empiezo a mirarlo, a ver cuáles son sus recorridos en el lugar, qué es lo que hace, cómo se comporta. Y es solo observación y tengo que o grabar o ir tomando nota. También toca tener cuidado porque las personas no, pues les molesta que uno las esté grabando, pero pues es un tema de investigación. Creo que en esta clase o en otra es donde hay un investigador. Eh, esta persona debe saber harto de esto. Hay otra metodología que se llama shadowing y es un tipo de observación en donde la persona se encarga a seguir al posible cliente. En la primera, nosotros estamos quietos y estamos observando en un lugar determinado. Por ejemplo, en una tienda de ropa. Nos sentamos a mirar cómo actúa la persona, cómo interactúa, cómo escoge la ropa, cómo paga, cómo hace esa transacción monetaria. En este, nosotros estamos en movimiento detrás de la persona. Entonces es como convertirse en la sombra de esa persona y es como lo podemos ver en la fotografía del medio. Toca hacerlo de incógnito y en caso de que uno lo necesite hacer durante bastante tiempo, pues tocaría
solicitarle el permiso a la persona, se le dice que está haciendo una investigación para conocer cuáles son las actividades más frecuentes de este tipo de personas, porque se les va a plantear una solución y pues se le echa todo este carretazo para que la persona esté de acuerdo y no vayamos a tener problemas, porque también hay un tema de seguridad y acá en Colombia pues más, de pronto la persona va a creer que lo van a robar o que lo van a secuestrar, entonces pues sí es importante tener como claro ese tema de observación, perdón, ese tema de observación siguiendo a las personas. El Safari de servicios es un testimonio en primera persona y es como hacer un recorrido, así como cuando uno hace un safari por la selva, que va en un carro y va haciendo los recorridos. Entonces ahí lo que hace uno es hacer una expedición, pero dentro de un servicio. Entonces, si nosotros estamos pensando en temas de servicio, pues empezamos a mirar cuáles empresas generan servicios similares y empezamos a hacer esa exploración dentro del servicio para mirar qué cosas hallamos interesantes que nos puedan servir para nuestra investigación y que nos ayude a descubrir. El mapa de stakeholders es una herramienta gráfica que nos muestra cuál es la relación nuestra, colocándonos un poco en el centro y de alguna manera nos permite clasificarlos para saber cuál es el tipo de interacción que ellos tienen con nuestro producto, nuestro servicio. Entonces, cuando nos hablan de stakeholders, son como todas esas personas que tienen que ver, personas o empresas que tienen que ver con nuestro servicio o nuestra propuesta. Entonces, acá en la gráfica, nosotros estamos en el centro. Tenemos al lado izquierdo, todas estas personas o empresas o contexto que puede generar oposición o están contradiciendo un poco lo que nosotros estamos planteando. La del medio es una crítica moderada, neutral, puede ser a favor o en contra. Esperen, apago un micrófono que hay por ahí. Ya, perdón, Juan Carlos, lo silencié. Entonces, esa crítica del centro es moderada y es neutra. Y tenemos también los que están a favor. Entonces, acá encontramos de todo. Empezamos por la que es nuestra, la que está a favor, y es las personas que nos pueden ayudar con la publicidad, los que nos sirven de intermediarios, los que nos están patrocinando el proyecto, nuestros socios, nuestros colaboradores, nuestros proveedores, nuestros trabajadores. Entonces, acá, por ejemplo, cuando nosotros tenemos en cuenta ese mapa de stakeholders, de las personas que están a favor nuestro, podemos ver que desde los stakeholders nosotros podemos innovar o algunos de ellos son demasiado importantes para nuestra propuesta de valor o nuestro negocio. ¿Esto qué quiere decir? Que hay empresas, por ejemplo, donde se enfocan en que sus socios y sus trabajadores son lo más importante y empiezan a construir esa propuesta de valor a raíz a raíz de la importancia que le pueden dar a sus colaboradores. Hay otros que, por ejemplo, pueden enfocarse en los proveedores.
Entonces, una persona que tiene capacidad de negociación con los proveedores puede sacar un gran beneficio de, de esta relación comercial. Entonces, si yo tengo eh, un supermercado y tengo dinero en efectivo que he recogido de las cajas del mercado que he hecho hoy y me llegan los proveedores a ofrecerme, no sé, pastas la muñeca y normalmente el pago a ellos se les hace a 90 días. Si yo puedo decirle al proveedor que si me hace un descuento para y le pago en efectivo, no sé, 50 millones de pesos o 100 millones de pesos si es un supermercado grande, y logro esa negociación en donde el proveedor de pasta de la muñeca me dice le voy a dar el 10% de descuento, entonces ahí yo empiezo a mirar que por ese lado es por donde yo voy a empezar a generar mayores ganancias. Entonces todos estos stakeholders los podemos aprovechar. Eh, Están los neutros, en donde están las ONGs, el gobierno, los sindicatos, las instituciones, que no están directamente relacionados con nosotros, pero pues nos pueden afectar. Y en oposición podemos encontrar que el mercado online puede estar en contra de nosotros y pueden crearnos reputación negativa eh, a través de medios digitales, los comercios externos, la competencia. Entonces, es importante que entendamos el concepto de los stakeholders y cómo le podemos sacar provecho para nuestra propuesta de valor en el diseño del producto que vayamos a hacer. Hay otro término que se llama benchmarking. Estos términos, yo no soy muy amigo de los términos de la innovación que los manejen la mayoría de veces en inglés, pero es como ya el ecosistema de innovación que empieza a manejar todos estos términos y que de alguna manera uno tiene que aprender a conocerlos. Entonces ya los que no conocían el término de stakeholders, ya cuando le digan que los stakeholders de tal negocio tuvieron, tuvieron una idea porque pensaron en desarrollar un nuevo producto a través de los proveedores, entonces uno dice, yo sí sé cuáles son los stakeholders. Y el benchmarking es un análisis de competencia, es empezar a listar cuáles son nuestros principales competidores y analizarlos desde lo bueno y desde lo malo que hacen ellos, para determinar cómo esta organización ofrecen este servicio o los productos dentro del mercado. Entonces, al mirar ellos qué están haciendo bien, ya podemos adoptar las cosas buenas, reforzarlas, empezar a agregarle valor a esas cosas buenas. Y finalmente, pues lo que están haciendo mal no lo vamos a replicar, sino al contrario, vamos a empezar a analizar que cuando, que cuando nuestra competencia está haciendo cosas malas y yo le puedo decir al cliente que eso que de pronto está haciendo mala competencia yo lo puedo hacer bien, pues vamos a empezar a generarle valor también a nuestro usuario. Y dentro de las cualitativas están las entrevistas, que las entrevistas ya son a profundidad. Por lo general uno podría hacer una entrevista después de haber hecho muchas encuestas y esas encuestas me arrojen algunos datos, entonces ya podemos pensar en hacerle una entrevista a pocas personas. Es decir, hacer entrevistas por ahí a unas 2, 3 personas, máximo unas 10 personas, para empezar a profundizar en los temas que realmente estamos interesados. Si hacemos muchas entrevistas, y esto sí son preguntas abiertas en donde nosotros podemos contrapreguntar, pues esto se nos va a salir de las manos porque nunca vamos a poder llegar a analizar
toda esta información. Entonces, todas estas entrevistas, todas estas metodologías como el benchmarking, el mapa de stakeholders, las encuestas, lo que nos dan es la oportunidad de conocer mucho mejor a nuestro cliente. Entonces, nosotros ya hicimos un ejercicio de hacer o un mapa de empatía o un buyer persona y, o un arquetipo de cliente. Lo hicimos de pronto por intuición, porque vemos o de pronto observamos características de una persona o escogimos a una persona que conocimos, le pusimos el nombre y empezamos a desarrollar todos estos puntos de qué es lo que piensa, qué es lo que ve, qué es lo que siente, qué es lo que oye, o cuáles son sus dolores y sus retos en la vida. Todas estas cosas lo podemos hacer, pero entonces en este caso no se hace con una sola persona, sino con varias personas, porque es un tema ya de investigación. Y las entrevistas pues son súper importantes porque ahí es donde uno empieza realmente a conocer qué es lo que le interesa al cliente, más allá de los datos como que se ven a primera vista. Es empezar a profundizar eh, para, para, para coger toda esta información y empezar realmente a mirar cómo vamos a proponer nuestro negocio. Entonces, tenemos ya un cliente que hemos estudiado muy bien con todas estas herramientas, pero también hemos definido un problema. Entonces, es importante que ya a esta, digamos, a esta altura y después de esta clase ya tengamos que el problema que vamos a solucionar es el del mismo cliente al que le tenemos que hacer la investigación, al que hemos conocido muy bien. Entonces tenemos que empezar a relacionar cliente y problema para a través de la metodología del doble diamante empezar a plantear soluciones. Eso es más o menos la retroalimentación que les hice también a los trabajos que he realizado y es como empezar ya a aplicar este tipo de metodologías en un proyecto real. Porque finalmente, pues lo que vamos a construir durante este curso es un prototipo de una solución de algo. Y ya miraremos cómo lo vamos a hacer, pero por el momento es importante tener claro que debemos tener un cliente y ese cliente debe tener un problema y le vamos a solucionar el problema a esta persona. Ya pasamos la parte de descubrir, que era esta primera. Y ahora nos vamos a definir, a ver cuáles son las herramientas que nos pueden servir para empezar a definir ya más a profundidad tanto el problema como el cliente. Entonces, para definir, pues ya conocemos acá los mapas de empatía, que fueron los que algunos de ustedes tomaron para hacer el ejercicio. Los arquetipos de cliente. En el primero, pues estábamos viendo que es como lo que ve, que siente la persona, que escucha. Y en el arquetipo profundizamos en este otro tipo de cuáles son sus valores, cuáles son sus metas, cuáles son sus retos, a qué le teme. Entonces, esas ya ustedes las trabajaron y estas herramientas hacen parte de este definir, que es definir a esta persona y también comprenderla muy bien para poderle encontrar ese problema al que nos vamos a enfocar. Hay otra herramienta que se llama el Journey Maps y este está enfocado en mirar cómo es esa interacción entre un cliente con su producto o servicio. Entonces, el Journey es como un viaje y es visualizar como cuál es todo ese proceso que atraviesa la persona para poder lograr el objetivo que se plantea con respecto a ese negocio, a ese producto
le podemos plantear. Y hay otro que se llama el Service Blueprint, que es una herramienta eh, que el objetivo es como graficar todos estos componentes del servicio. Entonces vamos a ver un videito de cómo se puede hacer el blueprint. Entonces vamos a pausar esta vaina. Entonces, ese ejemplo del blueprint también nos puede ayudar a esa etapa de definir. Y el ejemplo es súper interesante porque hay cosas que uno como cliente ve y hay otras cosas que uno no ve. Y en el ejemplo del restaurante, hay la persona pues tiene contacto con el vale parking, con los meseros, pero por ejemplo, uno nunca o casi nunca ve qué es lo que está pasando en la cocina, cómo está organizada la cocina, qué tan limpia es. Y finalmente todo esto empieza a generar valor. Entonces, todos estos puntos de contacto, desde que yo llego hasta que me voy, es toda una experiencia. Y entre mejor sea la experiencia, pues más los clientes están dispuestos a pagar. Eh, el link del video ya ahorita te lo paso, Jonathan. Ya te lo paso por acá, igual queda montado también en la plataforma. Y, y todos estos puntos de contacto que uno a veces no ve, es como esos videos que se vuelven virales donde la vez pasada vi uno de Interrapidísimo, que es como que uno deja su paquete, ahí lo atienden bien, y ahí para ya uno no sabe qué pasa con el paquete, y entonces en el video muestran cómo los empleados empiezan a cargar el camión de la manera más brusca posible y no tienen cuidado con ninguna de las cajas y no las van botando. Y son esas cosas que uno no ve como cliente, pero desde la empresa eso no debería pasar. También una vez vi en un aeropuerto lo mismo con los equipajes, cómo era que los subían a esos carritos, pero era, pues de razón en las maletas no duran mucho y es por eso. O cuando muestran estos videos del mensajero de Rappi probando la comida que uno pidió, pues son todas esas cosas que uno no ve, que están detrás del negocio en la operación y que tienen que funcionar perfectamente. Entonces es importante tener como en cuenta no es solo mi producto, sino cómo lo entrego, cuál es la experiencia que le estoy generando al cliente. Si, por ejemplo, cuando van a las personas a un bar y la gente de seguridad se reserva el derecho de admisión, eh, esas cosas finalmente se vuelven en contra y pueden ser eh, contraproducentes para mi marca. O sea, no dejar entrar a una persona y esta persona se queja o va a un medio de comunicación a decir que no lo dejaron entrar. Entonces, entonces eso se puede volver, o sea, le sale a uno un titular en el noticiero de que hizo eso y hasta ahí fue su marca. O acá Wilmer dice la que se limpiaba con los tapabocas que vendía. Eso pasa mucho también en el centro en Bogotá. Yo vi la vez pasada que una persona estaba vendiendo tapabocas y les dejaba a los otros que se midieran el tapabocas. Entonces me decía, pero, o sea, ¿a qué estamos jugando? Eso es increíble y a veces la gente no, como que no entiende que esas cosas no deberían pasar.
Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que estamos ofreciendo, o sea, esas cosas realmente no pueden pasar. Entonces, en definir, acá están esas herramientas, el mapa de empatía, los arquetipos, el Journey Maps y el Service Blueprint. Cualquiera de esos nos puede ayudar como a empezar a darle forma a lo que empezamos, a lo que queremos construir como producto o como empresa. Yo quisiera que ojalá muchos de ustedes pudieran ser unos emprendedores que después de esto sacarán adelante proyectos bien interesantes. Ya pasamos a esta tercera fase, que es de desarrollo, y para esto también hay muchas metodologías. La primera de ellas y la más común es la lluvia de ideas, y es para generar un listado grande de ideas, que yo tenga por lo menos unas 50 ideas. Y ya después pues miramos cómo las podemos filtrar a través de otras herramientas. Eh, estas lluvias de ideas parten, una metodología es partir de la pregunta ¿cómo podríamos? Y está relacionado con el problema del cliente. O sea, si yo tengo un cliente que se llama Juan y, y resulta que Juan monta en bicicleta y no hay ciclorrutas y corre mucho riesgo entre los carros, entonces uno dice, pues, ¿cómo podríamos ayudarle a Juan a solucionar este problema? O se están robando muchas bicicletas, eh, ¿cómo podríamos ayudarle a Juan para que tenga seguridad? Y entonces decimos, no, pues nos inventamos un dispositivo que, que sea un GPS y se lo instalamos a la bicicleta. Bueno, eso ya existe, ¿no? Se lo instalamos a la bicicleta y si se la llegan a robar, pues podemos encontrarla fácilmente. Y entonces, ¿cómo podríamos? Es un punto de partida importante para hacer esa lluvia de ideas. O también otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué pasaría si tal cosa? Y es empezar a proponer, nuevas ideas. Entonces, ¿cómo podríamos solucionarle a los viajeros, eh, facilitarles el desplazamiento con las maletas cuando viajan? Entonces ahí viene la pregunta de qué pasaría. ¿Qué pasaría si le ponemos unas ruedas a la maleta? Y ahí sale toda una innovación, se le está solucionando un problema grande al cliente. Imagínense ustedes cómo era antes cuando tocaba cargar esas maletas que no tenían ruedas. Y es una idea que está ahí, es un insight que tal vez no habíamos visto y a alguien se le ocurrió esa idea y me imagino que le fue muy bien con con su idea innovadora de ponerle rueditas a las maletas. Otra metodología es el Scamper y es como una sigla, eh, y es un poco empezar como a desarrollar actividades creativas en torno a esas lluvias de ideas. Y consiste en aplicar diferentes hipótesis a cada una de ellas para generar otras nuevas. Y aparte de que son ideas nuevas, pues tienen que ser mucho mejores. Entonces, la primera es en la técnica Scamper, la primera es la S y es sustituir. Entonces acá hay un ejemplo como con un patio y es qué podemos sustituir en el patio. Entonces, canchas de baloncesto por zonas diversas, juegos, música y lectura. Entonces podemos eh, reemplazar una cosa por otra. Luego viene la letra C de combinar, y es qué elementos podemos combinar
en el ejemplo del patio. Y podemos combinar ejemplos de juego y, y pueden estar enfocados en cada uno de los públicos que hacen parte de, de este lugar, que puede ser un colegio. ¿Qué podemos adaptar? Que es la tercera letra en el patio para mejorarlo. Entonces, eliminar barreras arquitectónicas para todos los lugares, para que todos los lugares sean asequibles. Entonces, acá en este caso adaptamos la construcción que existe para poder brindar, digamos, el mejor servicio a los estudiantes. La M es modificar. ¿Qué podríamos modificar dentro del patio para hacerlo más atractivo? Y acá, pues la solución que ellos plantean es a nivel estético y es pintar de colores las paredes, utilizar de pronto murales y frases motivadoras para que el patio estéticamente se vea más bonito. Luego la P, proponer otros usos. ¿Qué otros usos se le puede dar al patio? Zonas de baile, lectura de teatro, de encuentro. La E, ¿qué se le puede eliminar al patio? Se le pueden eliminar las canastas y todo lo que esté en el patio que no necesitemos para aprovechar mejor el espacio. ¿Y qué se puede reordenar? ¿Qué espacios podemos reordenar al patio para optimizarlo? Entonces, para que cualquier niño pueda jugar a lo que quiera, hacer uso de los espacios múltiples. Entonces, esa técnica del Scamper lo que hace un poco es tratar de jugar con estas palabras, sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar y reordenar. En esto de proponer otros usos, conozco una experiencia de un colegio de monjitas que estaba como generando menos ingresos y menos matrículas año tras año al, a la educación que ofrecían ellos en el colegio, de pronto porque en la actualidad las tendencias van para otro lado, mucha gente ya como que no le interesa tanto ni los colegios de monjitas ni los colegios de sacerdotes, y entonces empezaron a bajar su nivel de matrícula y empezaron a mirar esto y, por ejemplo, a través del Scamper vieron que se podían proponer otros usos y empezaron a alquilar esos salones en donde se hacían las reuniones de todo el colegio, que cabe mucha gente, precisamente para alquilarlo para fiestas. Entonces también las monjitas cambiaron un poco como la manera de pensar, porque pues y el colegio tendía a desaparecer si seguían así, y pudieron alquilar, cosa que no habían hecho antes, el espacio de esta aula múltiple para bailes, para bingos, para conferencias que no tenían nada que ver con el colegio, solo estaban generando un ingreso adicional. Aparte de eso, ¿qué hicieron? Por ejemplo, reordenaron los horarios, consolidaron un solo horario y aprovecharon que podrían ofrecerle a una universidad sus instalaciones para que dictaran clase por la noche. Entonces estaban utilizando de día el colegio con las personas que tenían, pero en la noche digamos que de alguna manera le arrendaban a la universidad los salones y los espacios comunes, y ahí generaron otro ingreso. Entonces esta técnica Scamper también le puede dar a uno muchas ideas para empezar a desarrollar las ideas. Entonces tenemos la lluvia de ideas y el Scamper. Venimos de conocer a un cliente que tiene un problema y al cual le vamos a proponer una solución. Acá es cuando ya empezamos a proponerle esa solución. Entonces, otra vez,
piensen en cuál es el problema que quieren, en el que se quieren concentrar y cuál es esa persona a la que le van a solucionar ese problema. Y acá ya empezamos a botar ideas, a tener muchas ideas de cuáles pueden ser esas posibles soluciones. Y hay otra metodología dentro de esta generación de ideas que se llama los 6 sombreros. Hay un sombrero blanco, rojo, negro, amarillo, verde y azul. Y cada uno tiene un rol diferente dentro de esta generación de ideas. El sombrero azul, que es el último, es como la persona que está coordinando la actividad, es la que dirige el grupo, lo organiza y puede controlar todo el proceso. Entonces esta persona define qué persona va a llevar cada sombrero y es el responsable final de la reunión. Entonces el azul es como este coordinador. Y empezamos con el sombrero blanco. El sombrero blanco es objetivo. Entonces esta persona, cuando nosotros empezamos a hacer el ejercicio de proponer ideas, de proponer soluciones, pues esta persona se va a basar en los hechos concretos, no va a basarse en temas subjetivos que de pronto a él le parezcan, sino se va a enfocar en temas concretos. Posteriormente sigue el sombrero rojo y esta persona a la que le definen que debe llevar el sombrero rojo representa una visión emocional. Entonces todas las propuestas que él hace están relacionadas directamente con las emociones. No con esta parte racional, sino directamente emocional. Entonces, esta persona tiene que empezar a botar ideas que tengan que ver con la intuición, que toque fibras, hay ideas que realmente, y lo hemos visto en algunos videos, ¿no? Que uno dice, uy, esto realmente lo emociona a uno ver cómo solucionaron este problema. El siguiente sombrero es el negro y este demuestra precaución. Siempre hemos hablado que para cualquier negocio hay que tener claro que hay riesgos y pues el rol de esta persona cuando tenemos planteada una idea es también empezar a medir un poco esos riesgos, a, a medir los riesgos y a identificar todo lo que pueda ser un conflicto potencial en la relación que pueda tener el cliente con nuestro producto. El sombrero amarillo simboliza el pensamiento positivo, entonces esta persona todo lo va a ver bonito y todo va a ser muy propositivo, que la idea es muy buena y sobre todo que el valor que se propone al momento de desarrollar una actividad para crear un modelo de negocio, pues es muy de pensamiento positivo. El sombrero verde representa la creatividad y estas nuevas ideas. Entonces, cuando planteamos una idea de negocio, esta persona asume este rol, es la que va a empezar a botar ideas un poco descabelladas, a botar muchas alternativas y opciones que puedan llegar a complementar la idea que tenemos. Eh, y también empieza a darle soluciones a los riesgos que planteó el que tenía el sombrero negro. Entonces, si el sombrero negro encontró riesgos, esta persona, el sombrero verde, va a empezar a dar ideas para solucionar los riesgos que encontró el del sombrero negro. Y como ya lo dije, pues el azul es la autoridad. Entonces, para la fase de desarrollo, tenemos la lluvia de ideas, el scamper y los 6 sombreros. Y para la última fase, las herramientas que tenemos para poder desarrollar esta fase
son pues todo el tema de prototipos que hemos visto. El primero de ellos, y recordando un poco lo que hemos visto en clase, es que es ese prototipo que uno puede hacer con cinta, con papel, como lo pueden ver en la imagen. Eso es como un televisorcito con cartón, con témperas, de la manera más recursiva posible. Y pues es la forma de explicar la idea. O sea, nosotros ya escogimos a una persona, le definimos un problema, le propusimos una solución a ese problema y ahora cómo vamos a explicar la solución. Entonces decimos, no, para solucionar este problema vamos a tener un producto que es así, 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 así. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con un prototipo en bruto puede ser. También puede ser con un storyboard. Eh, el storyboard, como lo mencioné, es un documento que se hace mucho cuando se graban comerciales, cuando se hace televisión o cine. Y consiste para el tema de innovación y para lo que estamos viendo, pues es describir al usuario cómo nos lo imaginamos con la solución que le estamos proponiendo. Y lo que hacemos es dibujar los cuadritos como lo vemos en la imagen del lado derecho, donde explicamos la idea. Entonces, esa es otra forma de prototipar. Y otra es hacer una infografía. Entonces, la infografía, que es una representación visual eh, que está acompañado de gráfica y de textos, y que lo que buscamos con ella finalmente es eh, explicar cómo vamos a entregar esta solución, cuáles van a ser las interacciones del cliente. Entonces, esto acá es un ejemplo de una infografía de cómo ayudan las redes sociales, y entonces aborda como todo lo que está relacionado con esto de comunicación, promoción, creación, invitación, contenido, colaboración, convocatoria, influencia. Entonces, acá tiene mucha información, pero toda está desligada y va acompañada de frases, pero también va acompañada de gráficos. Entonces, lo importante de cualquiera de estas soluciones es es que podamos explicar bien la idea, ya sea a través de un dibujito, a través de un prototipo en plastilina, a través de un storyboard, a través de una publicación. Un prototipo puede ser, yo tengo ya mi producto y voy a prototipar con una publicación. Entonces le tomo una foto a mi prototipo, lo publico en redes y empiezo a mirar si la gente me genera tracción, es decir, me empiezan a preguntar por el producto. Eso es como cuando uno, no sé, publica la venta de un carro. Ahí uno puede estar buscando qué opiniones tiene la gente. Entonces empiezan a preguntar, ¿qué modelo es? Único dueño, ¿cuántos kilómetros? Entonces ahí uno dice, uy, la gente sí está interesada en el carro que estoy vendiendo. Entonces, asimismo, el producto que nos inventemos, el servicio que nos inventemos o la solución que nos inventemos, tenemos que mirar la forma de darla a conocer y de explicarla, porque acá en este momento todavía no vamos a hacer o sea, no vamos a invertir dinero en, en el producto como tal, porque no lo hemos validado y no sabemos si funciona o no funciona. Entonces, por eso es como prototipar rápido para empezar a mirar qué le debes ajustar al producto y si el cliente está dispuesto finalmente a pagar por eso. Entonces ya vamos a ver un videito, pero acá ya podemos concluir que para desarrollar, bueno, van mis conclusiones y ahorita vamos con las conclusiones de ustedes. Para desarrollar un modelo del doble diamante existe pues un sinfín de herramientas que podemos usar en cada una de las fases. Entonces, en la clase pasada veíamos cómo era el modelo, pero uno
lo explicábamos cada parte, pero realmente uno decía, bueno, ¿y cómo lo hago? O sea, no sé cómo hacerlo. No sé si alguno entró a investigar cómo lo haría, pero pues acá para eso estoy yo también, para facilitar las herramientas y decirles que hay muchas más. Y de cada uno de estos uno puede buscar y hay infinidad de herramientas y eso también depende de la idea y de la solución que uno esté proponiendo, porque probablemente para cada una se ajusta, para cada idea se ajusta de pronto un tipo de herramienta. Otra conclusión es que para desarrollar un producto o un servicio se requiere de esta serie de etapas, de esta serie de pasos, para al final poder validar la propuesta con la que queremos solucionarle ese problema a esta persona. Y por último, para prototipar solo se necesita la imaginación, se los he dicho muchas veces. Prototipar, ojalá de la manera más económica posible, por si nos equivocamos, no vayamos a recurrir en gastos innecesarios o perder plata que no, que no deberíamos perder.